Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora son un par de imágenes de lo que estuvimos hablando antes, para que quede un poco más claro. ¿eh? Vamos a compartir la pantallita. Miren, esperen que los corro para el otro lado. Ahí está. Acá hay un esquema del corazón, mucho más lindo de lo que yo se los hubiera dibujado. Y como pueden ver, siempre se pinta, se dibuja, se esquematiza así de esta manera. Del lado izquierdo rojo, del lado derecho azul, para representar precisamente esto, ¿no? Lo de la sangre oxigenada, roja, con mucho oxígeno, y del lado derecho en azul, si bien no es que del lado azul nos volvimos reales, no reales de la realeza y tenemos sangre azul, pero incluso vieron que cuando nos sacan sangre de una vena, es un color oscuro, bordó, dudo que le hayan sacado alguna vez sangre arterial, pero cuando se ve la sangre arterial es un rojo más rutilante, más fuerte. Pero bueno, básicamente, fíjense que de acá, fíjense que estas cositas blanquitas que están acá separando lo que es la aurícula del ventrículo, no son otra cosa que las válvulas. Nosotros las válvulas, yo no se las nombré, porque no, son como una especie de sistema de separación que permiten que la sangre pase de un lado para el otro y que no vuelva a, en este caso, es cuando la sangre pasa de la aurícula al ventrículo, se abre la válvula, permite el paso de la sangre, se cierra e impide que esa sangre que está ahora en el ventrículo no vuelva a la aurícula. Esto es importante, ¿por qué? Por dos motivos. Ustedes piensen que para que la sangre salga del corazón, ya sea hacia el resto del cuerpo o hacia los pulmones, los ventrículos se tienen que contraer. Y de paso también ya nos vamos a meter en un término técnico, que es sístole. Cuando el corazón se contrae y manda la sangre, ya sea hacia el resto del cuerpo o hacia los pulmones, esa contracción del corazón se denomina sístole. Entonces, cuando se contrae precisamente, acá la aurícula está vacía porque ya le mandó la sangre a los ventrículos. Si yo contraigo el corazón y estas válvulas no estuvieran o no funcionan, como a veces ocurre en patología, la sangre vuelve a las aurículas. Y eso es lo que yo no quiero. Y no lo quiero, ¿por qué? Porque me estaría restando volumen sanguíneo para mandar hacia el cuerpo o hacia los pulmones para que se vaya a oxigenar. Entonces estas válvulas tienen que funcionar en forma perfecta. Y si nosotros vemos acá, acá sale la aorta, que era lo que esa gran arteria que salía del ventrículo izquierdo, también tiene unas valvulitas, la valvulita. Y la arteria pulmonar también. Todo se maneja con válvulas porque precisamente esa válvula se abre, permite el paso, y una vez que permitió el paso, se cierra y impide que la sangre vuelva para atrás. De hecho, seguramente alguna vez han escuchado la palabra soplo, que precisamente no es otra cosa que el paso de la sangre a través de estas válvulas cuando no están en perfectas condiciones. No nos vamos a meter en patología, ni en soplos, ni nada de eso, porque para anatomía
nos vamos a volver un poco locos. Pero bueno, si hubiéramos estado, quizás si hubiéramos estado de forma personal, a lo mejor lo hacíamos, pero bueno. Bien, entonces, como ven, acá el ventrículo se contrae, el ventrículo izquierdo se contrae, saca la sangre para la aorta y la aorta se empieza a dividir para todos lados. Ahora después, por ahí tengo otro dibujito y vamos a verlo. Y desde el ventrículo derecho, se también, que aclaro, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho se contraen los dos juntos. O sea que la salida de la sangre del corazón hacia el cuerpo y hacia los pulmones ocurre en el mismo momento. Sale para la arteria pulmonar que una va para la derecha, otra va para la izquierda, obviamente para cada uno de los pulmones. Y acá, acá ven cómo llega la vena cava superior y acá atrás la vena cava inferior. Esperen que voy a cambiar de dibujito, si es que me da bolilla el... Acá está. Acá este dibujito es donde era lo que yo les decía, de que iba saliendo y se van ramificando. Acá está medio simplificado, obviamente, y llega a los capilares. Se va distribuyendo, 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 y se forman los capilares. Acá están los órganos, los tejidos, y después se van formando el sistema venoso y que vuelve al corazón. Y de acá tenemos un claro ejemplo, tiene podrida el antivirus. Hay un claro ejemplo de lo que es el circuito mayor y el circuito menor. Circuito mayor, fíjense que va para todos lados, para todo el cuerpo, y el circuito menor es aquel que va directamente a los pulmones a descargar todo lo que es el dióxido de carbono y a cargarse nuevamente de oxígeno. Y por aquí tenía otro dibujito, a ver, ¿dónde está? Este ya lo vimos, acá. Del sistema respiratorio. Esperen que se termine de cargar el... Acá está. Entra el aire, y acá fíjense que cómo se van distribuyendo el árbol, se los denomina así, árbol bronquial, que se van haciendo cada vez más chiquititos, y los alvéolos no son otra cosa que unos saquitos que están acá al final de cada uno de los bronquios, bronquiolos, tráquea, bronquiofuente, los bronquios cada vez más chicos, y los chiquitititos se llaman bronquiolos. Y en el final están los alvéolos, que son, ahí es específicamente donde se produce el intercambio gaseoso. Bueno, no sé si les aclaré demasiado con estos dibujitos. A ver, ¿qué dice? Profe, mi sobrina le tuvieron que poner una prótesis en el corazón porque creo que la vena que va al corazón nunca cerró. Le dijeron que es un ductus. Bien. Al pulmón. En realidad, sí. Esto, o sea, el ductus es, antes de que, mientras estábamos en la panza de mamá, en realidad, la oxigenación del... Ahora después lo explico de nuevo, Stephanie. Hay una comunicación que nos trae, digamos, la sangre. Eso se cierra en el momento del nacimiento. Se llama ductus arterioso. Ese ductus arterioso normalmente se cierra en el momento que nacemos. Cuando hay obviamente algún problema que no se cierra, por lo general se hace una cirugía, se espera por lo general hasta el año, a veces no se cierra y bueno.
Espera que voy de nuevo a los dibujitos. A ver, ¿dónde estaba el dibujito? ¿Lo ves bien el dibujito este, Stephanie? Sí, profe. Perfecto. Mira, el tema de las válvulas son como una especie de separación que hay entre las cavidades, entre la aurícula y el ventrículo, y entre el ventrículo y las arterias. Precisamente lo que hace es permitir el paso de una cavidad a la otra o de la cavidad hacia las arterias y después cerrarse para impedir el reflujo, para impedir que la sangre vuelva a la cavidad. ¿Mm? ¿Queda un poquito más claro ahora? O sea, básicamente tiene esa función, la válvula. Otra cosa que me olvidé, me había olvidado, que yo les hablé de la sístole, que les dije que cuando se contraía el corazón, precisamente se producía lo que se denomina sístole. Ustedes acuérdense, sístole, cuando se aprieta el corazón, sístole, estoy con la boca cerrada para pronunciarlo, se aprieta. Son mnemotecnias. Y cuando la sangre vuelve a entrar al corazón, que entra a las aurículas, se denomina diástole, con la boca abierta, diástole, es porque se está expandiendo el corazón, permitiendo la entrada de sangre de nuevo al corazón. Sístole, diástole. Parece una pavada, pero ¿saben cómo, cuántas confusiones se prestan estas pavadas? Cuando se relaja, sí. Bien. Básicamente esto, a mí esto es lo que a mí me interesa que ustedes recuerden, obviamente después para ampliar siempre está el material de estudio, siempre está todo menos Wikipedia, a pesar de que yo les acabo de poner un dibujo de Wikipedia. Con estas cosas Wikipedia es bastante benigno. Después yo tenía un videíto donde explicaba muy bien, o sea, se veía en forma dinámica, digamos, todo esto de la circulación. Si lo vuelvo a encontrar, se los mando por el grupo. Pero básicamente a mí lo que me interesa es que ustedes recuerden estas cosas que son fundamentales. Fundamentales precisamente anatómicamente sobre lo que es el sistema cardiovascular. Esta división de lo que es el circuito mayor, de lo que es el circuito menor, de qué tipo de sangre lleva el circuito mayor, el circuito menor, o sea, mejor dicho, que las arterias del circuito mayor llevan sangre oxigenada, que las venas del circuito mayor llevan sangre carboxigenada, que las arterias, o la arteria del circuito menor lleva sangre carboxigenada y las venas del circuito menor llevan sangre oxigenada. Que el corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Que nosotros podemos hablar de lo que es el corazón derecho y el corazón izquierdo, que toda la parte derecha tiene sangre carboxigenada y la parte izquierda sangre oxigenada. Básicamente esas cosas que son fundamentales. Y que la hematosis, que el intercambio gaseoso, eso es importante porque me encanta preguntarlo, aviso, el que avisa no traiciona, que el intercambio gaseoso ocurre en los alvéolos. Esa es una de las cosas que me encanta preguntar. Otra de las cosas, obviamente, que la salida de
la sangre. Vos también estás desperezándote, che. Que la salida de de la sangre del corazón, Tenés la un el codo, contracción. Marco. La sangre cuando sale del corazón y se contrae, eso es la sístole. Y cuando el corazón se dilata para permitir el ingreso de la sangre, se denomina diástole. Esto es importante porque después lo vamos a ver cuando veamos el tema de hipertensión. Cuando vemos el tema de hipertensión, vamos a hablar mucho de sístole y de diástole. Entonces, obviamente, recuerden esto. Sístole, el corazón se contrae, permite la salida de la sangre hacia algún lado, ya sea el cuerpo o los pulmones, y la diástole es cuando el corazón se relaja y permite el ingreso de la sangre de nuevo al corazón, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Estructura: arterias, arterias de menor calibre, arteriolas, capilares arteriales, capilares venosos, vénulas, venas de mayor calibre, venas. Recuerden esos conceptos, ¿Alguna duda con respecto a estas cosas? No. ¿Seguro que no? Ahora no. Básicamente del sistema circulatorio, esto, esto, básicamente esto, nada más. Porque, a ver, porque Antonella, ¿cuál es tu duda? Decilo, dale. La parte de las arterias me perdí. Bien, volvemos, no te preocupes. Las arterias son las que salen del corazón. Salen del corazón y salen. Espera, vamos a buscar el dibujito. Acá están. ¿Ves? Arteria. Las dos salen de los ventrículos. Del lado derecho sale la arteria aorta, que va a distribuir la sangre a todo el cuerpo. Y del lado derecho, o sea, del ventrículo derecho, sale la arteria pulmonar, que me va a llevar la sangre a los pulmones para que vuelva a cargarse de oxígeno. La diferencia que hay, si bien las dos son arterias, la arteria aorta es la que lleva la sangre a todo el cuerpo, la que lleva la sangre oxigenada, y es donde arranca, por decirlo de alguna manera, el circuito mayor. Por eso va a llevar la sangre oxigenada, porque va a llevar la sangre a todo el cuerpo. A diferencia de la arteria pulmonar, que va directamente ahí a los pulmones nada más, y va a llevar sangre carbo-oxigenada precisamente para hacer el intercambio gaseoso. ¿Quedó un poquito más claro ahora, Antonella? Bien. Entonces, bueno, repito, recuerden esto. ¿Cuál es la diferencia entre el circuito mayor? ¿Cuál es la diferencia, o sea, diferencia entre circuito mayor y circuito menor? ¿Por qué yo digo que la sangre del circuito menor va por venas la oxigenada y arterias la carboxigenada? Básicamente esas cosas. Esas cosas. ¿En serio no hay más dudas? O no una de dos. O soy divina
o ninguno entendió nada y no se atreven a preguntar, para no tener que fumarse la clase de nuevo. ¿Cómo es la historia? Sebastián, el intercambio gaseoso ocurre en el alvéolo. Sí, Sebastián. Sí, Sebastián. Sí. Les hago una aclaración. Les hago una aclaración porque ustedes me van a decir, pero el intercambio gaseoso también ocurre en los tejidos. Porque yo dejo con los capilares arteriales dejo oxígeno y con los capilares venosos me llevo dióxido de carbono. ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Pero, o sea, también, ojo, también hay un intercambio gaseoso. Yo dejo oxígeno en los tejidos, con las arterias, o mejor dicho, con los capilares arteriales, y me llevo dióxido de carbono con los capilares venosos. Hay un intercambio. Hay un intercambio. Pero, cuando yo hablo de hematosis, ahora hablo de la fecha, Roberto, cuando yo hablo de hematosis, es en realidad volver a cargarse de oxígeno. Por eso digo e insisto con que la hematosis se produce en el alvéolo. El intercambio gaseoso se produce en el alvéolo. ¿Y recuerdan cuál es la célula que transporta el oxígeno? Muy bien, Antonella, el glóbulo rojo. El glóbulo rojo. El glóbulo rojo era aquel que, muy bien Marianela también, era aquel que transportaba el oxígeno. Y específicamente, hay una proteína dentro del glóbulo rojo. Pero, Sí. ¿cuánto te falta? Ya termino. Ah, bueno, porque ya Natalia me está ahí avisando. Dale. Ya Dale, con esto termino. Muy bien, Marianela, la buenísimo. hemoglobina es una proteína que, también Lucía, muy bien, que transporta, es la encargada de transportar tanto el oxígeno como el dióxido de carbono. Bueno, profe, lo que quiere decir es que en algún momento se mezcla la sangre limpia con la que lleva residuos. No se mezcla nunca. Precisamente por estar en circuitos aparte. Están en circuitos aparte. Está todo lo que lleva residuos en la parte venosa y todo lo que la limpia, como se le suele decir, va por las arterias. Bueno, gente bella, yo sé que no es un tema tan difícil pero sé que muchas veces se plantean dudas. Así que sí, ahora hablo de la fecha y ya cerramos. La clase que viene vamos a hacer repaso de todo sistema nervioso y sistema circulatorio. El martes que viene es repaso. Y en base a lo que resulte de esa clase, el examen, vemos si lo hacemos al martes siguiente o si necesitamos una clase más de repaso. O sea, dentro de 15 días o dentro de 15 más 7, no, 14 más 7, ¿cuánto es? 21. No sé matemática, aviso. ¿Quedó la peor duda aclarada? ¿La de las fechas? Bueno, chicos, los dejo con no sé con quién tienen hoy.
Bueno, nosotros nos vemos el jueves. Ah, con Natalia. Con Natalia. Bueno, los dejo con Natalia. Nos vemos el jueves.